Hay encuentros que duran unos minutos y permanecen toda la vida. Ramiro ha recorrido monasterios tibetanos, ashrams a las orillas del Ganges y proyectos humanitarios en el corazón de la India. Y en ese camino has conocido a personas que marcaron profundamente la espiritualidad y la conciencia del siglo XX, como Madre Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, Dalai Lama, Swami Shivananda y a tu maestro Lobsang Tashi o Babaji Sivananda y, cómo no, Anandamayi, entre otros. ¿Cómo fue conocer a la Madre Teresa en persona? Pues estaba yo viajando por la India, acudí lógicamente a Calcuta, a la que ya había ido numerosas veces antes, porque la primera vez que yo llegué a Calcuta, 1973, fue con la que entonces era mi mujer, profesora de yoga y traductora, Almudena Uri. Llegamos a Calcuta, fue un verdadero impacto. Fuimos al moritorio de la Madre Teresa de Calcuta y en esa ocasión no estaba la Madre Teresa. Al año siguiente repetí ese viaje en compañía de mi madre, Almudena, y mi hermano Miguel Ángel. De nuevo fuimos al moritorio de la Madre Teresa de Calcuta en Calcuta y tampoco estaba Madre Teresa. Y años después recuerdo que de nuevo hice ese viaje en compañía de una gran amiga y profesora de yoga, Isabel Morillo, y ahí sí, ahí estuvimos celebrando, recibiendo o integrándonos en una misa muy sentida. Y al final de todas las filas de personas, de monjas, etc., estaba acurrucada en su habitual humildad la Madre Teresa de Calcuta. La estuvimos saludando. Recuerdo que ella puso su mano en mi entrecejo como en señal un poco de comunicación directa de ser a ser. Sintió mucha simpatía, curiosamente, por Isabel Morillo y estuvimos hablando. Fue un encuentro muy memorable. Yo en esa ocasión estuve allí varios días en un hotel, por no decir hotelucho, hotel miserable, que había enfrente de la sede de la Madre Teresa de Calcuta. Recuerdo el nombre del hotel, Circular Road, y ahí tuve también ocasión de conocer a un gran músico que era Chema Vilchez, con el que hice una gran amistad y más aún, él luego compuso la música de mi libro, de mi novela El Fakir, e hicimos juntos también un libro de relajación y meditación donde yo ponía las técnicas, ponía la voz y él ponía la música, porque es uno de los más grandes guitarristas que puede haber, aparte de profesor de yoga. Luego te he sintetizado un poco este memorable encuentro con esa gran mujer que le gustaba decir: sé que mi trabajo es como una gota de agua en el océano, pero sin esa gota de agua el océano no estaría completo. Qué bonito. ¿Y qué crees que podemos aprender hoy de su manera de servir a los demás? Servir, lo que llamamos en el yoga seva, servicio desinteresado, karma yoga, el yoga de la acción consciente y no egoísta, ayudar, contribuir, cooperar, desarrollar al máximo nuestro sentimiento cooperante, que debería aflorar en todo ser humano, pero que en una sociedad tan terriblemente egoísta, tan brutalmente competitiva y salvaje, muchas veces lo mejor de uno mismo no aflora. ¿Y cómo conociste a Vicente Ferrer? Pues mira, antes que nada te diré, querida Nuria,
que mi primera maestra, como tantas veces he dicho, mi gran gurú, era indudablemente mi madre, María del Mar. Ella me lo enseñó todo, absolutamente todo. Y después hubo dos personas, aparte de mis hermanos Miguel Ángel y Pedro Luis, que siempre me ayudaron tan generosamente. Hubo dos personas que fueron grandes puntales en mi despegue, voy a decirlo así, espiritual. Una era la persona que por primera vez me habló de yoga, que era Rafael Mastiarelli, gran investigador en las tierras de la espiritualidad, en lo más fecundo de las enseñanzas orientales. Él por primera vez me habló, me puso al corriente del yoga, del zen, de otras técnicas, el taoísmo, el subud y otras. Y la otra persona indispensable en este sentido, en mi búsqueda espiritual, fue un médico psiquiatra de origen venezolano llamado Edgar Naranjo. Con él hice muchas investigaciones en el campo de la hipnosis, de la autohipnosis, del esoterismo serio, de la búsqueda interior. Estas dos personas me ayudaron también a despegar. Y luego ya a lo largo de la vida han ido llegando personas que, lo digo con entera sinceridad y humildad, han iluminado mi vida. Han sido vigas muy consistentes para que yo poco a poco fuera construyendo lo que llaman los yogis la mansión del silencio, esa casa interior en la que podemos refugiarnos. Y aquí llego ya a Vicente Ferrer. Estaba yo dando una clase de Hatha Yoga de 9 a 10 de la noche. De repente llaman a la puerta de la sala de yoga y mi secretaria Manuela me hace saber que Vicente Ferrer está en el vestíbulo, que ha pasado a saludarme. Salí, le di un enorme abrazo y a partir de ahí nació una grandísima amistad. Cada vez que venía marido a España le veíamos, y mi hermano Miguel Ángel y yo, que conducíamos un programa de radio humanista, le entrevistábamos. Luego yo le hice un enorme reportaje para una revista muy conocida en España y le dedicaron la portada. Fui a visitarle a la India. Hablamos mucho de yoga y yo traté de difundir su persona, su personalidad fabulosa y su gran labor como trabajador social en todas las direcciones. Y recuerdo que entonces algunos de los que formaban parte de la Fundación Vicente Ferrer se quejaron y dijeron que yo estaba presentando a Vicente Ferrer como un gurú y me reprendieron. Yo escribí entonces a Vicente Ferrer, le conté lo que pasaba y su secretario, Octavio, me escribió una carta y me dijo: Ramiro, no te preocupes por nada, no hagas caso. Vicente Ferrer está sumamente contento y satisfecho de lo que estáis haciendo por difundir su labor en España. Y así quedaron las cosas. Yo ya no hice más caso de los patronos de la fundación y seguí efectivamente manteniendo una gran amistad con Vicente Ferrer, y siempre que había ocasión nos entrevistábamos y le entrevistábamos para la radio. Recuerdo que él era un gran experto en Hatha Yoga, lo practicaba a diario y había una asana por el que él tenía una gran predilección, que era el Sirsasana.
la posición sobre la cabeza. Y encontré en la India, esto me lo recuerda otro gran personaje, Jorge Rivas Espasa, que era jesuita desde un niño de la misión Bombay, que también tenía una gran predilección por el Sirsasana, y cuando con él recorrí muchos poblados de la India, donde llegábamos le recibían y lo celebraban porque iba a hacer ante jóvenes, ancianos, niños, el Sirsasana. O sea que Vicente Ferrer y él tenían muchas cosas en común. Los dos entregaban su vida al beneficio de los demás y los dos amaban el yoga y la meditación. Uh-huh. ¿Y tu encuentro con el Dalai Lama? Muy curioso. Mi encuentro con el Dalai Lama se celebró con dos personas con las que yo viajaba entonces mucho a la India. Yo había intentado reunirme varias veces con el Dalai Lama y debo confesar, lamentablemente, que a mi pesar le di 2 veces plantón. No pude llegar por las condiciones atmosféricas al palacete, a la mansión en la que él vivía y vive en Dharamsala. No pude llegar. Tuve que intentarlo una tercera vez y por fin, gracias a Wanché, su maravilloso secretario, fue posible celebrar este encuentro. Acudimos una mañana muy ventosa, muy lluviosa, a visitarle Almudena Urié y el doctor Miguel Fraile, yogoterapeuta, escritor, alumno mío durante muchos años. Y empezamos a entrevistar a Dalai Lama. Con tan mala fortuna que el magnetófono que yo llevaba se rompió. Entonces el Dalai Lama dijo que saquen un magnetófono nuestro. Se rompió. Sacamos un tercero y por fin funcionó. Y estuvimos 4 horas y media entrevistando. Almudena hizo de traductora del castellano al inglés y como pudimos nos fuimos todos entendiendo, porque entonces el lenguaje en inglés del Dalai Lama era tan pobre como el mío. Gracias a Almudena lo fuimos resolviendo. 4 horas y media en la que hablamos absolutamente de todo. ¿Quién iba a decir que el destino quisiera que años después, volando yo de los Himalayas a Delhi, en un pequeño avión que estábamos volando, me encuentro al Dalai Lama y rompiendo todo protocolo, me siento a su lado en el avión, le digo que hace muchos años le entrevisté y estuvimos charlando. Y después de todo eso, pues he escrito un libro sobre el Dalai Lama, su enseñanza, su mensaje, su vida, que ahora ha reeditado la editorial Mandal. Bien, ¿y cómo describirías la presencia de Swami Chidananda? Pues Swami Chidananda era el discípulo directo de Swami Shivananda. Durante muchos años, cuando murió Swami Shivananda, le incumbió a Swami Chidananda la labor de dirigir el ashram, la vida divina en Rishikesh, y de estar impartiendo enseñanzas. Y ahí yo conecté con Swami Chidananda y el que era el más cercano, Swami a él, que era el Swami Krishnananda. Durante años y años yo he ido a entrevistar tanto a Swami Chidananda como a Swami Krishnananda. También entrevisté al que entonces era
o había sido el secretario personal de Nehru, que había dejado la vida pública para hacerse también un swami, un monje. Entrevisté también al gran experto en Nada Yoga y Mantra Yoga, que era un yogi que vivía allí especializado en el dominio de enviar vibraciones a todo el cuerpo. Entrevisté a Dhyamananda, que me habló toda una noche, a lo largo de una noche, al lado del Ganges, de lo que se avecinaba y ya estaba avecinándose hace mucho, que era el Kali Yuga, o esa época negra que no respeta absolutamente nada, esa época de putrescibilidad, de odio, de codicia desmedida que ha penetrado en la política, en la religión, en la sanidad, en todas las partes, y que estamos ahora viviendo en su máxima intensidad. Y durante esos años iba a visitar a todos estos yogis, todos estos swamis y otros muchos que iba poco a poco encontrando, por ejemplo, a Ananda Mayi. Ananda Mayi era entonces la yogini más célebre de la India. La seguían 10 millones de devotos. Me entrevistó a solas, me dio todos los ánimos posibles para que siguiera con mi labor, que decía que era muy necesario precisamente en esta época de Kali Yuga, que siguiéramos trabajando con nobles intenciones para elevar el umbral de la verdadera, la genuina espiritualidad. En esa época había otra yogini muy célebre en la India, la madre Krishnabhai. Me escribí años con ella estaba en el sur de la India. Por falta de coincidencia, desafortunadamente no llegué a conocerla en vivo, pero nos escribimos durante años y era una mujer excepcional. Y a quien sí conocí afortunadamente es a su secretario personal, que era otro monje, otro swami llamado Satchidananda, que me dio una lección magistral de cómo entender a la divinidad, cómo entender a la deidad, más allá de dogmas, de apegos, de aversiones. Me dio a entender cómo la divinidad, como quiera que la denominemos, está más allá de los teístas y de los ateos. Los teístas y los ateos están igualmente estancados, están atascados. Hay que ir a un tipo de conocimiento intuitivo, revelador, que está mucho más allá de esos extremos absurdos. Yo soy ateo, yo soy teísta, pero si es que todo eso es ridículo. Tú, sobre todo, eres un ser humano, pero si te dejas atrapar en ideas, en conceptos, en ideologías, en dogmatismos, en extremismos, dejas de ser un ser humano para convertirte en una pieza manipulada. Te lo repito, dejas que te conviertan en una pieza manipulada y manipulable. Y Ramiro, ¿quién fue para ti Lobsang Santasi o Babaji Sivananda? Bueno, Lobsang Santasi era el tercer médico del Dalai Lama. Vivía en los Himalayas, en la zona norte del estado de Bengala. Le vi en numerosas veces en Darjeeling, que está lleno de monasterios y es un lugar paradisíaco. Sueño y ensueño con volver a él, ya que tantas veces he paseado por aquellas tierras remotas en las que también estuviera mi admirado amigo y héroe Deos Bernard. Entrevisté a los Santasi muchas veces
y asistí a sus ceremonias y me mostró sus técnicas de meditación y visualización. Repito, en Darjeeling, el techo del mundo conocido como tal, frente al Kachenjunga, que es un espectáculo paradisíaco, le entrevisté en una localidad cercana llamada Kalimpong, a 50 kilómetros, donde hay una leprosería que siempre visitaba y me rompía el alma, que era la leprosería de Kalimpong, donde había niños leprosos que vivían allí, una terrible soledad. Y luego también he visitado a fondo Sikkim, donde también estuvo el Lama Losang. Hubo una anécdota muy curiosa y sugerente. Un individuo que era un falsario, precisamente llamado Losang Rampa, que luego resultó ser un fontanero inglés que nunca había visitado el Tíbet, nunca, empezó a crear una fábula sobre un personaje llamado Losang Rampa, y vendió millones de un libro, el primero, que se llamaba El tercer ojo. Este tal Losang Rampa decía que se podía operar el tercer ojo para desarrollar la clarividencia, el conocimiento supremo. Yo conocí años después a mi gran amigo y mentor Losang Tashi, el tercer médico, insisto, el Dalai Lama, para no confundir y situarnos. Le pregunté sobre la operación del tercer ojo y me dijo: Ramiro, en el Tíbet no existían operaciones quirúrgicas. ¿Cierto? Luego nadie ha podido operar el tercer ojo, pero además, si operas el tercer ojo, penetras el cerebro y mueres instantáneamente. Pero en aquella época todo el mundo creía que el tercer ojo era el resultado de una operación quirúrgica. He aquí que entonces todo ello se propagó tanto que me llamaron a la televisión, me entrevistó Íñigo, tan célebre en aquella época, y me preguntó durante muchos minutos en un espacio que tenía que llamaba Estudio Abierto en televisión. Lo tenemos subido en el canal de Frecuencia Lo Alquímica. tenemos subido en el canal de Frecuencia Alquímica, sí, que está recogido ahí. Dirige fenomenalmente Nuria Santander. Pues lo pueden ver ahí. Y estuve hablando y destruyendo todo ese mito absurdo, esa fábula ridícula de que el tercer ojo se puede operar. No, el tercer ojo es la visión clara, el conocimiento supremo, la sabiduría trascendental y liberadora. No hay operación, ojalá hubiera una operación fácil que nos liberara ya de la ignorancia básica de la mente. No, el tercer ojo es el resultado de mucha meditación, de técnicas de introspección, de visualizaciones, de recitación de mantras y una larga, digamos, metodología espiritual. Y Babaji Sivananda. Sí, por favor. Bueno, Babaji Sivananda ha sido algo que realmente aunó a una persona como yo, que se define como incrédula, descreída, agnóstica, escéptica, le cuesta creer, pero lo creo porque lo vive. Babaji Sivananda, por resumir, es que hubo dos mujeres de diferentes partes de España que pasaron por Benares y que llevaban un libro mío llamado El Yogi, cuya portada era el rostro de Babaji Sivananda de Benares, pero no le habían pedido permiso ni él lo sabía. Entonces, una de estas mujeres fueron Mercedes, Margarita Mercedes, por separado. Una de ellas cruzó y vio a Babaji Sivananda y dijo: anda,
pero si es el yogi que está en la portada del libro, el yogi, una de mis grandes novelas, se lo enseñó. Baba Sivananda se quedó atónito y ella le regaló el libro. A partir de ahí, cada vez que un español pasaba por Benares y veía a Baba Sivananda sacaba el libro y preguntaba: ¿conocéis a Ramiro? ¿Va a venir alguna vez? ¿Quién es Ramiro? La gente le explicaba y poco a poco se iban dando una serie enorme de sincronicidades, de causalidades, de coincidencias cargadas de sentido que se empeñaban en llevarme a Benares. Como yo había estado ya en Benares medio centenar de veces, me negaba a ir. Ya no quería volver a Benares, pero tantas casualidades se dieron, pero tantas, que están reflejadas en algunos de mis libros, que al final dije: hay que ir a Benares. Y llegué a Benares con Luisa, mi actual mujer, y con dos fraternos amigos que han sido alumnos míos desde tiempos inmemoriales, Carlos y César. Carlos Campo y César Vega. Y allí llegamos los cuatro. Y de repente, en una especie de chinguito, lo que se llama tabernucha, en la India, estaba allí sentado Babaji Sivananda. Y entonces Luisa, Carlos, César y yo nos sentamos en la misma mesa. Y lo primero que hace Babaji Sivananda es decir: ¿conocéis a Ramiro Calle? Y entonces los que están a mi alrededor gritan: pero si este es Ramiro Calle. Y nos abrazamos en un abrazo sin tiempo, sin espacio, maravilloso. Y a partir de ahí le fui a visitar 1, 2, 3 veces al año. Cogí mucha información de él. Nos tomamos un enorme cariño y es más, hice lo posible por publicar un librito que él escribió solo para mí, pero le pedí permiso para expandirlo, que este librito está publicado y que se llama El misterio del planeta. Él lo escribió, precioso, son sus pensamientos, el misterio del planeta. Cada vez que yo le preguntaba: Babaji, ¿qué es lo más importante? Él me decía: la paz interior y el amor o compasión. E hizo célebre una frase que era: venimos, nos hacemos la foto y nos vamos. Y es la persona a lo largo de mi vida que he visto más feliz teniendo menos. No tenía absolutamente nada. Le regalé 3 relojes chapados en oro, como presente un poco cada vez que iba a verlo. Lo cogía el reloj y se lo daba a cualquiera que estaba allí viéndolo. En Navidad le llevábamos, Luisa y yo, siempre turrón, mazapanes, toda clase de dulces. Los cogía y los entregaba a los demás. El hombre más feliz, la evidencia clara de que se puede ser feliz si estás en paz interior, aún no teniendo nada. Comía un poquito a lo largo del día y sin embargo siempre estaba vital y siempre estaba de extraordinario humor. Porque claro, ser feliz teniéndolo todo ya es también un logro, porque la mayoría de la gente que tiene todo es desgraciado, pero no es difícil. Pero como el no tener nada de nada y ser feliz y pleno, es que es verdaderamente un canto a la sencillez y a la confianza en que un ser humano puede lograr un estado superior de consciencia para sentirse bien a pesar de que todo alrededor sea caótico. Totalmente. Y Ramiro, ¿qué tenían en común todos ellos? Bueno,
hemos tenido que limitar el tiempo. Sí, porque pero- podríamos seguir, porque maestros y, has bueno, conocido luego muchísimos. está todos los grandes maestros que conocí en Sri Lanka, Mm, Narada Tera, Nyanaponika Tera, Kasapa Tera, mi íntimo amigo que vivió unos días en mi casa y nos dio un curso en Sadak, Piyasi Tera, que él decía, unos arrastrándonos, otros caminando, otros corriendo, pero al final todos nos veremos en la meta. Lo que era común a todos es su confianza en que hay una enseñanza de orden superior absolutamente necesaria para ayudar al ser humano en este universo de caos, de confusión de todo tipo. Y que esa enseñanza es perenne, esa sabiduría está siempre ahí, y que todo lo que hagamos por propiciarla será un aporte de enorme valor a la humanidad, ya que estamos tan perdidos todos y tenemos que encontrar algún mapa espiritual para este viaje hacia adentro y hacia afuera, y para mejorar la calidad de conciencia de este planeta que espiritualmente va a la deriva más total. Y sé que es complicado, pero si pudieras resumir todas esas experiencias en una sola enseñanza, ¿cuál sería? La enseñanza, tú me la has escuchado muchas veces. Mente clara, corazón tierno. Hay personas que no pasan por la vida, la atraviesan como una lámpara encendida en medio de la noche. Algunas llevan un sari blanco y sostienen entre sus manos a quienes el mundo había olvidado. Otras levantan escuelas en tierras secas, donde parecía imposible sembrar futuro y esperanza. Algunas hablan poco y sonríen con la serenidad de quien ha escuchado el silencio de las montañas. Y otras enseñan a respirar, a detener el ruido, a volver al cuerpo, al corazón, a recordar quiénes somos realmente. Porque hay maestros que no solo enseñan una disciplina, sino una manera más humana y luminosa de habitar la vida. Y tú, querido, eres uno de ellos, Ramiro. De esas personas que dejan huellas sin imponerse, que transforman sin hacer ruido, que ofrecen su legado con humildad, amor y presencia. Gracias. Gracias por compartir tu camino. Muchas gracias por tu generosidad, pero tú sabes, queridísima Nubia, que como digo en mi novela El Fakir, yo soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz, ¿cuál es? Seguir aprendiendo. Gracias. Gracias.